La aromaterapia tiene raíces antiguas y ha sido utilizada en diversas culturas a lo largo de la historia como parte de la medicina tradicional. Como culturas que destacan está la egipcia, la china o inclusive la hindú. Se estima que en el mercado global de ventas de productos de aromaterapia en los próximos años va a alcanzar los miles de millones en ingresos. Y por lo cual los aceites esenciales que más se utilizan incluyen la lavanda, el eucalipto, la menta, el árbol de té, el limón, y estos son conocidos por sus propiedades que en algunos casos pueden inclusive utilizarse en procesos patológicos, en procesos de enfermedad, como por ejemplo el estrés y la ansiedad. Hoy tenemos la oportunidad y tenemos la suerte de poder contar con un especialista en aromaterapia que nos cuente un poco qué es este campo, cómo se puede aplicar en la salud y que nos dé consejos prácticos para que todo el mundo conozcamos un poco más este sector y que podamos sacarle partido a todo lo que nos ofrecen los aceites esenciales. Así que si te interesa esta temática, te invito a que te quedes con nosotros un rato. Bienvenido a Hackeando la Salud, un lugar donde discutimos ciencia y herramientas basadas en ciencia para optimizar la salud y el rendimiento en el día a día. Eva Bouzas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir al podcast. Bienvenida, y tenía muchas ganas de abordar esta temática, porque como te dije por teléfono cuando hablamos por primera vez, en el transcurso de mi trayecto profesional me han llegado diversos profesionales que utilizaban o que estaban mucho más metidos en este mundo de la aromaterapia, y creo que tiene una utilidad bastante interesante para todas las personas, no solamente profesionales de la salud. Así que nada, muchas gracias por venir y bienvenida. Muchísimas gracias, Alejandro, es un placer, que llevamos ya unos días con esta entrevista, o sea que nada, un placer estar aquí y compartir contigo y con todas las personas que te siguen, claro que sí. Vale, antes de empezar me gustaría que comentases un poco por encima quién eres y por qué decidiste meterte profesionalmente en este tema de la aromaterapia, aceites esenciales. ¿Fue de rebote o es como que lo tenías muy claro? Yo qué sé, tu abuela lo utilizaba y entonces, ¿qué ha pasado? Yo creo que las plantas medicinales hicieron y me cogieron directamente y me introdujeron en su campo, ¿no? De alguna forma. Porque realmente, así como cuando hablo con otras personas, hay como ancestros, abuela o la bisabuela o la madre o el padre o lo que sea, tienen ahí esa relación y esa conexión directa con la naturaleza. Es cierto que en mi caso no. Yo provengo de una familia súper cosmopolita, pero por lo que sea, poco a poco, porque fíjate, yo estudié en su momento una carrera relacionada con el mundo empresarial, ¿os te imaginan? Pero en medio de toda esa vorágine y de encontrar quién era, empecé a relacionarme cada vez más con el campo de las plantas medicinales y cada vez más con personas que estaban relacionadas con el campo de las plantas medicinales. Y he de reconocer que yo desde niña sí que tenía como ese propósito, era como que quedaba muy claro, naturaleza, flores, plantas, seres vivos, esa era como una continua. Pero ya cuando ya empecé a establecerme, es cierto que las plantas medicinales me atraparon de alguna forma. Empecé trabajando en una firma de aromaterapia española y bueno, terminé con una gran suerte, terminé trabajando para Osadi, que yo creo que es una de las empresas referentes en el campo de la aromaterapia y donde gracias al doctor Malte Hotzel he podido, bueno, pues profundizar muchísimo, investigar muchísimo, hacer mucha evidencia, mucha empírica. Está siendo, la verdad es que una carrera impresionante, pero fue un atrape de ellas. Vale, pues oye, me parece una historia guay, ¿no? Como que siempre esperamos que las personas que se dedican a algo de forma no exclusiva, pero con mucha presión, les viene heredado y no siempre tiene que ser. Vale, pues antes de empezar, Eva, a preguntarte muchas cosas mega interesantes, me gustaría explicarte la dinámica de este podcast modo entrevista, ¿vale? Yo siempre digo que me gusta mucho las personas que consumen contenido largo, aunque sea lo contrario la tendencia de Internet, ¿no? Entonces, para obligarlos un poco a que se queden a ver la entrevista entera, en algún momento de la entrevista te voy a lanzar una pregunta, entre comillas, comprometida, ¿vale? Que no te la he dicho, no la sabes, esto no está preparado. Entonces, si tú quieres, en el momento de que te la haga, me la puedes responder o no. En el caso de que me la respondas, tienes un premio. En el caso de que no me la responda, tienes un castigo, entre comillas, ¿vale? No te voy a decir cómo te lo voy a decir. Entonces, si el espectador quiere ver cómo te pongo en apuros, se tiene que quedar y verla entera. Y estar atento, eso sí. Acepto el reto, me encantan.
Vale, pues vamos por el inicio. Para las personas que nunca hayan escuchado el término de aromaterapia, realmente, ¿qué es esto? ¿Es una rama de la salud? ¿Es un campo de aplicabilidad clínica? ¿Lo puede utilizar todo el mundo? ¿Realmente cómo se podría definir? Bueno, la aromaterapia es una ciencia y a mí me gusta mucho una descripción que hace una farmacéutica que dice que la aromaterapia es una ciencia que tiene la particularidad de que se puede aplicar a los seres humanos de forma individualizada. Estamos acostumbrados a todo estándar, ¿no? A normalizar a los seres humanos para poderles aplicar determinadas terapias de forma estándar. Bueno, pues en la aromaterapia entramos en el mundo de lo desconocido. En primer lugar, porque cada persona tiene una respuesta al mundo olfativo totalmente diferente de otra. Y en segundo lugar, porque cada planta medicinal, dependiendo del estado orgánico, es que va a actuar de una forma u otra. Dar fórmulas fijas es entrar en el mundo del error, seguramente, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces sí que me gusta mucho esa descripción. ¿Que está en la clínica? Claro, la aromaterapia, por ejemplo, este fin de semana hemos estado aplicándola en el campo de paliativos, aromaterapia. Pero bueno, tiene infinidad de aplicaciones clínicas. La verdad es que es muy, muy, muy versátil. Es dentro de lo que son las medicinas, por llamarlas de alguna forma, tradicionales, o las herramientas dentro de las medicinas tradicionales. Podríamos decir que la aromaterapia es la que más se asemeja a la medicina alópata. Sería la que más se asemeja, porque debemos tener un conocimiento importante acerca de la bioquímica y de los procesos de metabolización orgánicos de cada aceite esencial antes de utilizar. Esto es importante. Vale, esa matización. Me gusta mucho porque nosotros siempre comentamos que la estandarización de protocolos clínicos hace que el porcentaje de error en el paciente sea muy alto. Siempre hablamos esto y lo divulgamos y decimos que, oye, que independientemente de que tú tengas un blueprint, entre comillas, es necesario como saber qué peculiaridades tiene cada persona para aplicar una buena estrategia, ¿vale? El hecho de, por ejemplo, quiero que me digas un poco en el caso de, por ejemplo, la farmacología es el uso de fármacos. La fitoterapia es el uso de extracto de plantas. En el tema de la aromaterapia, ¿qué elementos utilizáis? ¿Qué elementos se utilizan y cuál se saca todo el partido científico? Es una rama de la fitoterapia. Es una rama de la fitoterapia, solamente que a la hora de la extracción de los principios activos los extraemos mediante destilación o mediante expresión de la corteza en el caso de que sean fruta, ¿vale? O sea, digamos que cambia el método de extracción. Bien, eso es muy importante. Y no utilizamos el tótem de la planta, sino que utilizamos las partes de la planta donde está concentrado el aceite esencial, ¿de acuerdo? Eso sería la diferencia. Por lo tanto, que nos encontramos una altísima concentración de componentes bioquímicos, una altísima concentración de principios activos. No es un monoprincipio activo como suele ser en la medicina alópata, sino que aquí entramos en el mundo del poliprincipio activo. Podemos encontrar decenas, centenares. Se habla de cantidad de componentes bioquímicos, por ejemplo, en un aceite esencial de rosa, muchos de ellos todavía sin descubrir, por cierto. Entonces entramos en el mundo de principios activos muy concentrados y muchísima diversidad. Eso sería la gran diferencia. Eso es. Y todo unido, ¿no? En lo que podríamos decir aceite esencial de lo que sea. Utilizaríamos como este término, ¿no? Para que las personas lo entiendan. Cuando quizás nosotros queremos encontrar la capacidad terapéutica de una vitamina C, hay cápsulas que solamente llevan ácido ascórbico, ¿vale? En el caso de buscar un aceite esencial, hay, digamos, pruebas que se realizan donde te dicen esa diversidad de elementos químicos que después nos cuentas un poco más sobre ellos. Pero cuéntame entonces qué ocurre con estos aceites esenciales. ¿Qué es realmente un aceite esencial o lo que me comentabas del tema del macerado, del HI? Cuéntame un poco más esto. Mira, he traído un libro que es que me parece, a ver si se ve bien, porque mirad, un aceite esencial es, espero que se vea, esto que veis ahí. Eso, por ejemplo, es un aceite esencial. Eso es un aceite, eso es una glándula de un jazmín. Pero mirad, os voy a enseñar otro. Aquí tenemos otro diferente. ¿Lo veis? Este libro me parece magnífico. Son los aceites esenciales, o sea, las glándulas vistas al microscopio. Mirad, este de aquí, un hisopo maravilloso. Estos son los aceites esenciales. Los aceites esenciales, las plantas medicinales los almacenan
a nivel glandular. Cuando destilamos o expresionamos la corteza, lo que hacemos es romper esas glándulas donde está contenido el aceite esencial y, por ejemplo, hemos nombrado a la lavanda. Cogemos la sumidad florida de la lavanda. La lavanda es una planta muy de sol. Tiene que ser en pleno mes de julio, por ejemplo en Provenza, en pleno mes de julio es cuando empiezan a recolectar y a ponerla a secar, ¿no? Bueno, pues cogemos la sumidad florida de la lavanda y la ponemos a destilar. Rompemos esas glándulas donde acumula todo su aceite esencial, todos sus componentes bioquímicos, lo extraemos y obtenemos el aceite esencial. Vale, interesante. ¿Qué es la fluorita, has dicho? Sumidad florida. Sumidad florida quiere decir que cogemos, cuando recolectamos la parte de la ramita y la zona cuando está florida, cuando está en flor, porque cada planta tiene sus secretos. A esta le gusta el verano, cuando más calor tiene, cuando más abejas le acuden, ahí es cuando mejor. Pero cada planta tiene sus secretos. La rosa tiene que ser al punto de la mañana, porque si no se comienza a oxidar. Los cipreses necesitan de maceraciones previas, porque si no, no conseguimos ablandar bien todas esas ramas y esas piñas. Cada planta tiene sus propios secretos. Y entonces extraemos de la parte de la planta donde está contenido el aceite esencial. Y esto puede ocurrir en raíces, puede ocurrir en cortezas, puede ocurrir en resinas, en flores, en hojas, en la corteza de los cítricos, dependiendo de cada planta. Vale, una vez que hemos hecho ese proceso, que después hablaremos un poco más de las cosas tecnológicas que hay que tener en cuenta y de etiquetado, que me parece bastante importante para que las personas puedan hacerse una idea de la complejidad. Pues yo siempre le digo que para elegir un suplemento me pegó semanas y meses haciendo investigación de mercado para que vean un poco también la complejidad con el tema de los aceites esenciales. Pero una vez que tenemos ese aceite esencial, que se han hecho este procesamiento con todos los matices que tú comentas, ¿cómo funciona? Es decir, ¿funciona solo vía olfativa? Porque yo tengo entendido que también se puede aplicar vía tópica o que tiene como otros modos de uso, pero desconozco totalmente. Hay 3 vías principales a través de las cuales vamos a utilizar los aceites esenciales. Uno es la vía olfativa, sumamente eficaz, sobre todo para todo lo que es plano emocional y plano respiratorio, es sumamente eficaz. También tenemos la vía tópica, como tú bien indicas, a través de la piel. En ese caso no los aplicaremos directamente, sino que necesitan ser vehiculizados con bases vegetales, almendras, coco, oliva, girasol, bases grasas, ¿de acuerdo? Porque ellos son lipofílicos, no hidrofílicos, lipofílicos, necesitan esta base, entonces los aplicaríamos vía tópica. Dependiendo de la zona del cuerpo que estamos tratando, nos centraremos en una zona o en otra. Problema digestivo, es obvio. Un problema respiratorio, es obvio. Un problema de artrosis o artritis, también es obvio, ¿de acuerdo? Y luego también tenemos la vía interna. Y la vía interna incluye la vía oral, la vía anal, la vía vaginal. Esta es una práctica que está bastante utilizada por la Escuela de Aromaterapia Francesa, que está muy relacionada con lo que es el sector médico, la práctica en médico. Entonces ahí se encapsula, se hacen supositorios, se hacen óvulos vaginales, etc. Muy interesante esto. Yo no conocía que se podía utilizar, o sea, vía oral sí. De hecho, nosotros la utilizamos, como te comenté, pero como supositorio, como óvulo, no lo he visto nunca. Me parece muy interesante, muy llamativo. Después, cuando acabemos, te preguntaré por eso yo, de forma particular. Y si puedes comentarnos, como nosotros también vemos que, oye, en muchas condiciones patológicas utilizar la vía olfativa es de lo más interesante, es lo más parecido al intravenoso y creemos que ofrece una oportunidad terapéutica muy relevante. ¿Y cómo podría decir que, como has comentado antes, que en cada persona puede tener un comportamiento diferente? ¿Cómo funciona este sentido del olfato en relación a la aromaterapia o los aceites esenciales? Claro, esta es la pregunta. ¿Por qué un aceite esencial de lavanda hay personas que lo adoran y hay personas que lo detestan? ¿Qué pasa aquí? Depende de muchísimas cosas. Depende de la memoria olfativa. La memoria olfativa. Aquí estamos hablando, fíjate tú, la complejidad de nuestro cerebro, ¿no? Depende de nuestra condición orgánica, cómo está nuestro organismo en el momento en que estamos inhalando aceite esencial de lavanda. Y depende de en qué condiciones estás olfateando ese aceite esencial de lavanda. En un lugar que te gusta, en un lugar que te agrada, en un lugar que te estresa, con alguien que no te transmite buenas vibraciones, con alguien que sí. Todo ese contexto influye para que amemos o tengamos manía. Por eso yo siempre digo, vale, que no te guste la lavanda
lavanda ahora no quiere decir que la lavanda de aquí a 2 meses no la vayas a adorar. A mí me ha pasado con personas de mi equipo que cuando entraron dijeron no quiero saber nada de la lavanda y ahora adoran la lavanda, forma parte de su botiquín básico. Eso depende de un montón de circunstancias. Me parece muy interesante porque sí que es cierto que cualquier persona puede interiorizar, por ejemplo, si ha vivido de pequeño en un pueblo y cuando salía de su casa siempre olía a chimenea y le trae un pensamiento de tranquilidad, de felicidad, de familia, y cuando va a lo mejor a un bar que tienen, ¿cómo se llaman? Las carnes smoked, ¿cómo se llaman? O sea, me sale en inglés pero no en español, pero que están como cocinadas con humo de no sé qué, nogal, tal, y le puede hacer recordar. Entonces esa comida le sienta mejor solamente por el olor que le da no solamente la comida, sino el restaurante entero que huele, cuando hacen estas cosas, huele de forma completa. Entonces me parece mega interesante porque no solamente tenemos memoria para recuerdos, sino tenemos memorias para todo tipo de sensaciones, olores, y esto también es importante porque cuando llega una condición patológica, todo suma. Al final tenemos que entender que una enfermedad se da por una suma muy grande de factores. Cuando queremos hacer terapia tenemos también que combinar muchísimos factores que hagan frente, ¿no? a esa ola. Y me parece muy, muy, muy llamativo. Ahora te quiero preguntar, Eva, sobre eso, sobre el plano más clínico. Porque, claro, entiendo que no será lo mismo lo que olemos de una colonia que podemos comprar en una tienda barata que lo que podemos trabajar a nivel olfativo con una aceite esencial de máxima calidad, en la dosificación correcta, con la aplicación correcta. ¿Qué diferencia hay entre estos aromas y fragancias que tienen sentido terapéutico y otras que están, digamos, identificadas como problemas de salud y contaminación química a medio o largo plazo? Históricamente los seres humanos siempre han tenido relación con los aceites esenciales y con sus aromas, con los aromas de las plantas medicinales, siempre, siempre. Desde que hacían enterramientos pensando, poniendo flores, ¿no? En el Ayurveda ya habla de coronas de flores, de collares de flores. O sea, desde tiempos inmemoriales los seres humanos siempre se han relacionado con lo que es la parte aromática de la naturaleza, siempre. Pero hubo con la revolución industrial, todo este momento, se produjo un cambio en el que se empezaron a introducir moléculas de síntesis, es decir, digamos que moléculas alargadas, moléculas procedentes de los petroquímicos, y en el campo que nos compete normalmente es phtalatos y almizcles, pero de origen completamente sintético. Entonces, este tipo de sustancias son las que le dan este aroma adictivo, este aroma tan encantador, este aroma que se fije, tan fijador a determinadas fragancias convencionales, fragancias sintéticas completamente, pero por otro lado tienen un precio. Y ese precio es que son lipofílicas, se enganchan en cualquier tipo de tejido graso del cuerpo y sabemos que son disruptores hormonales. Con todo esto lo que conlleva. Estamos hablando de que en una fragancia convencional tú te vas a encontrar el famoso parfum, y ese parfum son 3000 y pico sustancias de origen desconocido, en el sentido, aunque sí que se sabe que son moléculas de síntesis, no se sabe cómo interactúan entre ellas, pero sí que se sabe que aparecen en cordón umbilical de bebés recién nacidos, se sabe que aparecen en la orina, se sabe que son disruptores hormonales y por lo tanto sustituyen a las funciones de nuestro sistema hormonal, etc, etc. Entonces, bueno, pues no es lo mismo cómo puede actuar ese tipo de sustancia, por mucho que no sea agradable al principio sobre todo, a cómo puede actuar un aceite esencial utilizado adecuadamente, como tú estás diciendo, y más cuando es de una calidad alta. Es cierto que cuando entramos en el mundo de la aromaterapia, conforme más se refina y se va educando la nariz, menos tolerancia se tiene a ese tipo de sustancias de síntesis e incluso aceites esenciales de una calidad media-baja, y más se va refinando la nariz hacia la detección inmediata de un aceite esencial cuando es puro. Es una cosa que va pasando, es como un refinamiento tremendo que además está directamente unido con la plasticidad del cerebro. Sí, con lo que me decías se me han venido dos cosas a la mente. La primera es que me ha recordado a un catedrático de la Universidad de Granada, si no me equivoco, que se llama doctor Nicolás Olea, no sé si lo conoces, ¿no? Es bastante famoso. Pues a ver, me suena muchísimo. Granada está haciendo unas cosas impresionantes en un montón de campos, pero estoy mucho más vinculada con internacional, de verdad, es una cosa. Sí. Pues él
se dedica bueno, a hacer un montón de investigaciones sobre disruptores endocrinos, sobre estos elementos químicos artificiales que ocupan la posición hormonal de muchas de nuestros queridos señalizadores químicos internos. Y una de las frases más famosas que tiene es que la primera orina de tu bebé tiene plástico. Y es como qué choque más grande en la cabeza, ¿no? Si acaban de hacer, no le ha dado tiempo a contaminarse. Bueno, pero la madre sí que puede estar. Y la placenta, el cordón umbilical y todo el ecosistema donde digamos, se forma este niño es importante también, ¿no? Y la segunda cosa que se me ha venido a la mente cuando nos estabas comentando este tema es esta capacidad, entre comillas, que tiene el ser humano para hacerse insensible a lo que está constantemente en su entorno. Y esto yo me lo llevo a un montón de campos, pero me lo voy a llevar al mío, que es la alimentación. Cuando tú le das una bebida carbonatada a un niño, le lloran los ojos. La primera vez que se la da, dice, wow, esto es súper fuerte. Sin embargo, sigue dándole y tu gusto, entre comillas, tu papila gustativa, se acostumbran a esa sensación. Igual pasa si durante toda la vida tomas picante, o por ejemplo en México, que tienen un umbral del picante mucho más alto que los europeos, por ejemplo. Pues lo mismo pasa con los colores. Y es interesante porque cuando nosotros hacemos procesos de reeducación nutricional y empezamos a hacer que nuestros pacientes coman en una mayor frecuencia alimentos que no tienen tanto umbral del sabor, como por ejemplo los ultraprocesados hoy en día, también se dan cuenta que después, cuando vuelven a comer en un evento social algún ultraprocesado o alguna cosa de esta, le sabe excesivamente dulce o le sabe excesivamente palatable, y se dan cuenta. Entonces, si esto ocurre a nivel gustativo, también ocurre a nivel olfativo. Y me parece mega curioso cómo el cuerpo tiene la capacidad de silenciar algo que siempre está, pero después volver a coger esa sensibilidad que le caracteriza para alejarse de las cosas que no son interesantes para la salud. Claro, de hecho hoy en día se está hablando de olores agradables y que son perjudiciales. O sea, esta tendencia que hay, esta moda a que los perfumistas cada vez añadan más cantidad de productos de síntesis a sus perfumes para que se impongan por el resto de los perfumes de otras personas, me parece una moda, me parece algo tremendo, ¿no? Porque tú imagínate, o sea, es caminar. O estas tiendas que todos conocemos, ¿no? Que tú caminas cerca de ellos y nada más entrar a través de los aires acondicionados te lanzan todas estas fragancias encima. Pero ya no es eso, porque tu opción es entrar o no entrar a esa tienda. Pero caminar por esa manzana supone también una cosa tremenda. Yo no soy capaz de tolerar ese tipo de fragancias ya. Y además está este marketing olfativo que es como que se está imponiendo. Esto está siendo como también, o sea, estamos acostumbrándonos a algo que no deberíamos acostumbrarnos, porque además estamos hablando de sustancias que son acumulativas, igual que la radiación. Tener una pequeña radiación no pasa, pero es que es acumulativa, lo sabemos. Pues con lo que son las sustancias lipofílicas, ya sabemos que son acumulativas también. Entonces luego así va, ¿no? Que no terminan de funcionar determinados órganos o determinados procesos orgánicos no se dan adecuadamente. Sí, además me parece muy interesante este tema porque sí que es cierto que cada vez más yo veo que la población está más sensibilizada con comer comida ultrapalatable y que las empresas y centros de restauración y tal van a jugar con esta combinación de nutrientes que te hacen que se inhiba la saciedad o que te entre más sed para que consuman más líquidos en esa comida. Eso como creo que cada vez las personas lo tienen más interiorizado, pero el tema de los olores creo que todavía es bastante desconocido. Y lo que tú has dicho, el marketing olfativo existe. Y hay tiendas que todo el mundo podrá pensar, como tú dices, que tienen un olor muy característico. Y cuando pasas por un sitio dices, aquí huele a... y la marca de la tienda. Y dices tú, oye, ¿cómo tiene esto sentido? Entonces me parece especialmente interesante porque también es otro foco frecuente de contaminación, o sea, de contaminación química, podremos decir, a nivel general en toda la población. De hecho, imagínate, en una gran ciudad sales y está el ambiente contaminado por coches, tal cual, después te metes en un centro comercial y te encuentras contaminación en este sentido más agradable a nivel olfativo, pero igualmente tóxica, y al final estás moviéndote en el 90 al 80% del día, llegas a tu casa, te echas colonia o lo que sea, el 90% del día, 100% del día, metiendo compuestos volátiles que no son interesantes, y después dices, pues no sé por qué mi testosterona sale baja, o no sé por qué tengo desregulado el eje tiroideo, y dices tú, bueno, pues habrá muchas cosas, pero por supuesto una de ellas es esta. Y yo lo tengo muy claro. La sopa tóxica, ¿no? Que dicen en la que vivimos. La sopa tóxica, los productos con los que limpiamos, los cosméticos que utilizamos, cómo vienen envasados esos cosméticos, ¿no? Tú acabas de nombrar.
todo, los perfumes que nos ponemos, el ambiente en el que vivimos, todo, la ropa mismamente, ¿no? La ropa que llevamos, o sea, ahí tenemos otra fuente de contaminación. Jabones, dentríficos, tenemos como mil ejemplos. Pero bueno, ¿qué es lo que ocurre? Porque, claro, a mí se me presenta esta dificultad, entre comillas, que llevo muchos años peleando con ella, y es como, oye, tengo evidencia de que a nivel de investigación tengo una molécula que le puede ir muy bien a un paciente, o tengo idea de una estrategia clínica, pero ahora viene la segunda parte, ¿no? Que es buscar en el mercado un elemento que cumpla los criterios de seguridad y dosificación que yo busco, ¿no? Que imitan lo que están pasando en los estudios. En el caso de los aceites esenciales, ¿cuál es la principal problemática a nivel de competición entre productos? Es decir, por ejemplo, para mí una de las cosas muy importantes de suplementos, que también, obvio, creo que se incluirá en los aceites esenciales, es que vengan contaminados con trazas de metales pesados, por ejemplo, o disruptores endocrinos, si, por ejemplo, el suplemento viene del mar. En el caso de los aceites esenciales, ¿qué es lo que nos dices o cuáles son las cosas en las que vosotros evaluáis para decir, oye, este aceite esencial es de calidad y este no lo es, este está adulterado, por ejemplo? Es importante, como tú dices, el tema calidad. De hecho, la Agencia Española del Medicamento ya establece unos estándares mínimos de calidad en el aceite esencial. Hoy por hoy esos estándares mínimos de calidad se están saltando. Ahí tenemos el punto 1. Todo empieza en el origen, Alejandro. Todo empieza en el origen. Estás comprando como empresa a través de un broker, a través de un intermediario, o estás comprando a través de un productor directamente que produce aceites esenciales. Eso sería la primera cuestión. La segunda cuestión, ¿ese productor es de confianza o tú eres lo suficientemente ético como para tener una relación de sostenibilidad y comercio directo y justo con esa persona sin poner en peligro su estatus, ¿no? Su vida, su forma de ganarse la vida? Esa sería. Luego, ¿ese productor tiene el suficiente conocimiento como para elaborar aceites esenciales? Esta sería otra cuestión, porque hay veces que ese conocimiento es tan sumamente preciado y sagrado que se transmite de una generación a otra. Tú hueles una rosa de Persia, de ahora Irán, y hueles una rosa de Turquía, y bueno, es que parecen aceites esenciales totalmente diferentes. Conoces a un productor, en nuestro caso, y conoces al otro, y es que estamos hablando de mundos totalmente diferentes. El de Persia es un verdadero apasionado. Su tatarabuelo hacía ya aceite esencial. Es que es impresionante. Entonces es cómo está todo aquello. Luego, cuando ya pasa a manos de la empresa que pone en el mercado este aceite esencial, ¿qué hace esa empresa? ¿Mantiene la ética para intentar preservar al máximo la integridad de ese aceite esencial tal y como le ha llegado, o comienza a intentar agrandarlo de alguna manera para conseguir un mayor rendimiento? Y ahí es donde entramos en el mundo de la adulteración. A una menta se le puede añadir mentol, por ejemplo. Es fácil. Hay muchos componentes de síntesis que se le pueden añadir a los aceites esenciales, que son mucho más económicos y que agrandan el aceite esencial. Ese aceite esencial en el mercado comercial posiblemente huela hasta mejor, pero no está bien hecho. Cómo se destiló ese aceite esencial también es importantísimo. Tiene que haber también una estructura a la hora de destilarlo y de procesarlo. Tiene que ser una destilación lenta, a baja temperatura, dedicándole todas las horas que necesitas. Hay una serie de complejidades tremendas. Cómo se envasa, en botellas oscuras, en botellas más claras, con pipetas, o sea, todo, ¿no? El marketing luego a la hora del packaging, que se le ponen mil y una florituras. Sí, hay un montón de cuestiones. Es un mundo tan complejo. Nosotros enseñamos mucho a la gente a que aprenda a diferenciar un aceite esencial de calidad de uno que no lo es, pero aún así es que es un entrenamiento que hay que dar, porque no es algo que nos enseñen. Desde chiquitines a los bebés recién nacidos se les pulveriza con fragancias sintéticas, si te das cuenta, ¿no? Sí. Hablamos de una muy común que venden en supermercados, que yo creo que es como la número 1, ¿no? Entonces, reeducar la nariz es algo complejísimo. Entonces, la calidad del aceite esencial es fundamental. ¿Por qué? Porque intervienen muchos factores en nombre de la ganancia. Y luego también está no entrar en estas aromaterapias feroces, que digo yo, ¿no? Estas modas que se han puesto ahora, donde se te vende un kit por 200, 300 euros, que después no sabes utilizarlo, que no tienes ni idea, con aceites esenciales que no sabes exactamente dónde han salido, pero con mucho marketing detrás, ¿no? Esto también es otro gran problemón, porque hay que hablar de sustancias que le cuesta mucho producir a la planta, hay que hablar de sostenibilidad. Cuando tú utilizas aceites esenciales de calidad, no tienes que utilizar tanta cantidad de aceite esencial, es mucho más efectivo en menos dosis y los efectos secundarios son infinitamente menores. Con menos obtienes muchísimo, y esto lo hemos visto, lo podemos constatar en el día a día. A mí se me ha venido a la mente, me gusta, por hacer un símil, es lo mismo que los aceites que utilizamos para
para nutrirnos, ¿no? No es lo mismo un aceite de girasol que se ha obtenido por solventes orgánicos, que son químicos que le sacan más partidos a la semilla, podemos decir, que un aceite de oliva normal, que un aceite de oliva virgen o con aceite virgen extra. Es decir, como dependiendo del trato que se le dé, te sale un producto o no. Hay muchas cosas en el mercado que están pasteurizadas y tú ya entiendes que la pasteurización es una reducción de los elementos que tienes que, si tu estado de salud es óptimo, pueden aportarte mucho más a nivel de salud que si tomas una cosa que está con procesos de UHT, como por ejemplo la leche, que al final te estás tomando aguachirri, porque se someten a 230 y pico grados durante no sé cuánto tiempo. Entonces creo que estos detalles son muy importantes, pero como se tiende a la simplificación y se tiende a todo esto, se desconoce y claro, a mí me llega, por ejemplo, un anuncio de la lavanda me ayuda a dormir, por ejemplo, y me ofrece un producto a 4,99. ¿Cuántas personas nos habrán dicho? Pues por 4,99 lo pruebo. Y no sabes qué estás oliendo, y no sabes si realmente tiene evidencia para eso, y no sabes si realmente lo estás utilizando de la forma en la que lo tendrías que utilizar, ¿no? Entonces, mi visión es que la población en relación a cosas que pueden afectar a la salud anda totalmente perdida y sin quererlo. Dice, no, yo llevo una vida saludable, pero ¿cuántas cosas pasan por alto? Porque no las conoces. Es que es una barbaridad. Entonces las cosas no se dan por casualidad. Yo siempre digo, oye, que estés pasando un proceso patológico no es una casualidad, es una señal que te está dando la vida para que pongas mucha más atención en todo. Y poner mucho más atención te va a hacer mucho mejor dentro de 1 año, 2 años, cuando ya no tengas, y no solamente mejor a ti, sino mejor también a tu círculo, porque le vas a inducir la necesidad o los conocimientos que estás obligado a aprender ahora que tienes un síntoma recurrente. Entonces, por decir, no hay mal que por bien no venga, pero aunque sea duro, es así, por desgracia, hoy en día es la situación que nosotros más vemos en consulta. Eva, me gustaría preguntarte ahora, bueno, no te voy a preguntar, ahora te voy a hacer la pregunta esta, porque después te quiero preguntar cosas como más prácticas, que creo que son más interesantes, ¿vale? Pero primero, antes de responderla, dime si me lo vas a responder o no, si quieres, ¿vale? Pero me gustaría hacerte la pregunta incómoda y he pensado, a mí me gusta mucho hablar de las cosas que no se suelen hablar. Yo otro día comentaba cómo tuve una muy mala decisión en un paciente y gracias a esa mala decisión después tuve un abordaje muy bueno, pero la primera decisión lo hizo pasar muy mal a este paciente que tuve, ¿no? Entonces te quiero preguntar si has tenido alguna experiencia negativa con alguna pauta de aromaterapia que haya sido fallida, en el caso que sea positivo, que nos la cuentes. Pues sí, no, claro que sí. O sea, desde el momento en el que, por lo que sea, mi carrera profesional se enfoca más a la parte práctica que a la parte teórica, o sea, es que es prueba, error, prueba, error, prueba, error. A mí me ha pasado, yo creo que de todo, cuando dicen los aceites esenciales, si hay una alta dosis o un aceite esencial rico en fenoles, por ejemplo, ¿no? Que pueden ser irritantes de la piel, cae en la piel, no se puede lavar, tienes que añadirle una base vegetal para diluir. Bueno, pues a mí eso me ha pasado con una persona, no hacer una buena aplicación de un aceite esencial y tener que comenzar a diluir. Pero es que al principio era tremendo. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar para Osadi que el doctor Hotel, cuando se puso a hablar conmigo, fue: Eva, por favor, a Francia a formarte conmigo, porque andaba súper en pañales y llevaba ya 3 años y pico, 4 en el mundo de la aromaterapia. Yo andaba totalmente en pañales. Dar a olfatear un aceite esencial, inclinar demasiado la botella, no desconocer, pero no darme cuenta de que podía gotear súper rápido y caerle una gota del aceite esencial dentro del ojo a una persona. O sea, es que estas cosas, o sea, yo cuando me dicen, los alumnos sobre todo, oye, me ha pasado tal, me ha pasado cual, es que seguramente yo ya he vivido la experiencia en primera persona. Sí, vamos, yo tengo práctica en mí mismo te dije, uso 2 aceites esenciales porque no tengo conocimiento de más, pero utilizando uno de ellos, la posología eran 2 gotas y cayeron 5 y cuidado porque lo pasé mal, lo pasé mal, son elementos que están muy concentrados y que son muy fuertes y que hay que aprender a utilizar, eso es importante, pero bueno, gracias por responderme, porque mucha gente, por ejemplo, le pregunté a un compañero que es publicista qué empresa no trabajaría y no me quiso contestar. Dice, no, porque me meto en un apuro. Y dije, vale, estupendo, no pasa nada. Pero te agradezco de que me cuenten estas cosas, también por visibilizar que fallar es parte del camino y que a todo el mundo nos pasa, la verdad. Vale, pues cositas más prácticas.
Me decías que también teníais aplicaciones en contextos concretos de salud con la aromaterapia, que tenías experiencia, trabajo en hospitales y demás. ¿Cuáles son este tipo de situaciones o condiciones en las que la utilizáis y tenéis más experiencia? Es que se utilizan en muchísimas áreas hospitalarias hoy en día los aceites esenciales. Como te decía, este fin de semana hemos estado trabajando en el área de paliativo. Anteriormente hemos estado trabajando en neurología con casos de ictus. Hemos trabajado en traumatología también, en UCI. Hemos estado trabajando con enfermos con quemaduras de tercer grado. Tiene muchísimas patologías, pero bueno, incluso en nefrología se utiliza, en obstetricia. Hoy en día muchas mamás antes de dar a luz a sus criaturas vienen y se preparan su kit aromático para traer al mundo a sus bebés. Bueno, ya vienen de hacer un camino previo durante el embarazo, ¿no? Pero luego para el día del parto también. Y hoy en día, por ejemplo, este fin de semana la jefa de paliativos estaba encantada de que se estuviese utilizando aromaterapia allí y bueno, yo creo que hasta lo agradecía, ¿no? De alguna manera, porque además el equipo médico también se beneficia de alguna manera. Yo creo que se aplica prácticamente en todas las áreas. Dentro de poco tenemos otra ponencia más del doctor Hocel en la que va a ver las aplicaciones de la aromaterapia y el cáncer, o la aromaterapia y el Parkinson, que también aromaterapia y casos de epilepsia. Es que tiene cantidad de aplicaciones. La aromaterapia es una herramienta muy potente de la medicina ancestral, de la medicina herbal de siempre. Muy interesante. Para cosas más cronificadas, es decir, me has dicho como muchos eventos agudos, ¿no? En urgencias, en hospitales. Bueno, sé que el tema de Parkinson y patología tumoral sí que es más crónico, ¿no? Más, digamos, cultivable hasta que llegas a este punto. Otros temas, digamos, más comunes, como síntomas intestinales, como migrañas, como alteraciones dermatológicas. Te cuento uno relacionado con tu campo, Alejandro. Por ejemplo, se puso en contacto con nosotros una persona que estaba permanentemente con problemas digestivos, muchísimos gases, muchísima inflamación, una falta, o sea, enseguida una sensación de saciedad y de inflamación inmediata relacionada con determinados temas hormonales, etcétera, etcétera. Y ella se suplementaba con enzimas. Entonces le dijimos, muy bien, que podía continuar, por supuestísimo. Lo bueno que tienen las medicinas naturales, yo creo que es que si sabemos un poquito, todas las podemos integrar con todas y lograr que la persona evolucione, que es lo que nos interesa, ¿no? Pero además de todo, empezó a utilizar aceite esencial de hinojo. Aceite esencial de hinojo, fíjate tú qué simpleza. Aceite esencial de hinojo. Bueno, pues ha corregido esa sensación de inflamación, de gases, de permanente sensación de embotamiento, de forma radical. Ella habla que es como si el aire que tenía en el intestino, nos decía el otro día, es como si se hubiese evaporado, me decía. Bueno, tenemos un aceite esencial de hinojo que tiene una composición bioquímica rica en unos componentes que llamamos éteres. Los éteres están relacionados con el elemento aire y tienen la capacidad de rellenar esos huecos y vaciar completamente el intestino. Entonces, cuando hay una comida copiosa o estamos pasando por ese tipo de circunstancias, pueden ayudarnos un montón. La hidrolaterapia es otra técnica que a mí me resulta maravillosa. Coger un termo y añadirles hidrolatos, que son las aguas de la destilación. Hace unos años las tiraban los agricultores porque nadie les prestaba atención y ahora nos hemos dado cuenta de que esas aguas destiladas que acompañan al aceite esencial en todo el proceso de la destilación tienen unas propiedades inconmensurables. Pues esas añadidas a un termo de agua caliente también son maravillosas. Decirle a una persona que utilice un romero que va a dar además sostén, hidrolato de romero verbenone, por ejemplo, que va a dar sostén a su sistema hepático y añadirle una gotita de menta, seguramente una hernia de hiato, es que la mejora considerablemente. Y eso es una patología del día a día. Si luego la persona además topa con un buen profesional que le guíe a la hora de, ¿no?, esa reeducación también que hay que hacer en el campo de la nutrición, pues avances es que suelen ser maravillosos. Sí, me lo creo, me lo creo. Además, tengo experiencia personal y también compañeros que me comentan, por ejemplo, en algo que es muy típico ahora, que es el SIBO, el sobrecrecimiento bacteriano intestino delgado, el uso de herbáceos, en muchas ocasiones, no voy a decir en todas, pero en muchas ocasiones es superior a la antibioterapia. Y porque la antibioterapia tiene recidivas muy grandes y es el principal problema de esta alteración de salud, ¿no? La recidiva, ¿no? Porque al final tú das un antibiótico de amplio espectro y los síntomas se te van en esa semana, ¿vale? El problema es que al mes y medio no tengas el mismo problema y así acumules
pues meses, incluso años, sin poder solucionar el problema con la incapacidad que te produce esta sintomatología de barriga superhinchada, de sensación de plenitud, de muchos gases. Entonces, es interesante porque el uso de nosotros lo medimos en laboratorio, ¿no? Con placas Petri, veamos cómo diferentes aceites esenciales combaten ciertos sobrecrecimientos patógenos sin tocar a otros microorganismos que no son nada interesantes que te lo lleves por delante. Entonces es una como antibioterapia natural selectiva, que me gusta llamarlo, y que viene muy, 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 muy bien. De hecho, aprovechar todos estos compuestos, que también los podemos obtener inclusive de alimentos, que son antimicrobianos, pero que no se cargan a todas las bacterias, hongos que se encuentran por el camino, es mucho más eficaz, porque a las personas se les olvida que la competencia microbiana también tiene rol antibiótico. Entonces, si hay un patógeno y lo quitas todo, si hay alguna cepa que haya sobrevivido a tu estrategia, después cuando se acabe el producto o se acabe la intervención, no tiene nadie que compita por el alimento contra él, lo cual va a volver a sobrecrecer y tiene la capacidad de generar esta resistencia, que es quizás el mayor problema que podamos tener en el futuro. Que cuando ya yo tengo pacientes que vienen con un listado de resistencia a 38, 39 o 40 tipos de antibióticos diferentes, una gripe te lleva por delante, un catarro te lleva por delante, porque no respondes a nada. Entonces ahí hay una necesidad de buscar otras herramientas y la aromaterapia me parece muy interesante para esto. Y como sí, último, una puntualización, Alejandro. Siempre a la persona se le puso una pauta. Se estudió y se le puso una pauta, porque como todo, estamos hablando de compuestos sumamente complejos y requieren una pauta a la hora de poder utilizarlos por esa vía. Estamos hablando de la vía oral en este caso. Se le dijo cómo lo tenía que tomar y qué pauta tenía que seguir. Quiero decir que no es coger un aceite esencial y ponerlo así y a mí se me van a solucionar las cosas. Eso es importante. Bueno. Y luego todo esto de la evidencia científica, por ejemplo, las cápsulas de Petri, que a mí me parece todo este mundo de la microbiología me parece tan interesante, ¿no? Y además es que se ve, ¿no? Claramente cómo actúan en una mascarilla, ¿no? Estos tiempos atrás que hemos tenido que llevar mascarillas, hacían un raspado, veían cómo actuaban luego los aceites esenciales sobre todo ese tipo de bacterias y hongos y era una cosa impresionante cómo actuaban los aceites esenciales. A mí me gusta esta parte y puntualizo un segundo porque es como que corrobora todo lo que es la parte anterior del uso de los aceites esenciales, porque siempre los aceites esenciales han dado resultados en ese sentido. Llevan utilizándose en medicina natural de toda la vida y ahora con estas pruebas científicas lo que hacemos es como, vale, una comprobación, ¿no? Entonces me gusta el momento en el que estamos respecto a este tipo de cosas. Sí, de hecho tenemos en otros campos donde utilizamos otras estrategias para mejorar la salud, ha pasado prácticamente lo mismo, ¿no? Sabemos que muchas culturas han utilizado, voy a poner un ejemplo, los hongos, pero hasta que no ha venido un laboratorio y ha puesto, digamos, toda la carne en el asador y ha invertido en estudios y en estudios hechos en hospitales públicos y en hospitales privados y hemos visto que esto tenía sentido y ahora tiene sentido pero con papeles, como yo digo, pues bueno, quizá se infravaloraba, pero ahora ya lo utilizamos hasta en oncología, como tú decías, ¿no? Entonces salud, donde es muy delicado hacer según qué intervención, la persona puede estar muy debilitada. Entonces hay una cosa que me has dicho durante la entrevista que me ha llamado mucho la atención y es lo del botiquín de primeros auxilios. ¿Qué significa esto? Porque sé que, como tú decías antes, que hay empresas de aromaterapia que venden el típico maletín y demás, pero que bueno, que puede ser relativamente poco útil si no sabes manejarlo. ¿Cómo lo visualizas tú este botiquín de primeros auxilios? ¿Qué propuesta puedes dar? ¿Qué tendríamos ahora, no? Estamos en pleno invierno, ahora estamos en pleno pase de gripe, supuestamente el SARS otra vez lo tenemos encima, ¿no? Supuestamente, no sé, habría que mirar un poco. Necesitamos reforzar nuestro sistema inmune y utilizar uno de los mejores antimicrobianos que nos ofrece la naturaleza, que son los aceites esenciales. Ayer estaba traduciendo un nuevo informe del Dr. Husserl y estaba hablando de las pinas. ¿Cómo no contar con ellas? Directamente vinculadas con nuestro sistema respiratorio y además actúan como si fuesen cortisona natural, dándonos la fuerza y el empuje ya en el plano más emocional, ¿no? Hablando ya de la psicoaromaterapia. Entonces, para mí, diluirlas en un difusor de aceites esenciales sería como algo esencial. Aceite esencial de pino, aceite esencial de pino silvestre, maravilloso, por ejemplo. Pero luego tienes otros aceites esenciales para reforzar el sistema inmune que nos van a ayudar con todo lo que es el tema antimicrobiano, mucolítico, expectorante, reforzar el sistema inmune como tal, evitar el contagio. Por favor, los aceites esenciales impiden que la carga vírica pueda replicarse
impiden que la carga vírica pueda replicarse, debilitan al virus hasta tal punto que su replicación deja de ser la adecuada. Por lo tanto, se debilita mucho la replicación, el contagio para muchísimo, se debilita mucho. Entonces tienen que estar diluidos en el ambiente. Si por la causa que sea tenemos que llevar mascarilla, colocar una gotita en la mascarilla nos va a ayudar un montón, por ejemplo, diluidos en el ambiente, aplicados en masaje. Tenemos la mejorana española, que para mí es maravillosa, económica, es de aquí, es nuestra, es como muy de la tierra, muy de estas flores silvestres mediterráneas. Tenemos la ravinchara, tenemos los romeros, los tomillos, los eucaliptos, incluso los cítricos son maravillosos limpiadores del ambiente. Entonces, para mí eso sería como ahora importante.